¿Sabías que Segunda de Timoteo es la última carta escrita por el apóstol Pablo desde la prisión en Roma, sabiendo que su muerte estaba muy próxima? Pero sus palabras no fueron solo teóricas, sino fueron palabras llenas de urgencia, de esperanza, de fe. Hoy estamos en nuestro día 358 de nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos en este día en particular, Señor, por todas las personas que estarán celebrando, Señor, el nacimiento tuyo, Padre, en nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir confiados, Señor, en que tú eres quien gobierna nuestras vidas. Tú eres el que conoce el principio y el fin, Señor. Danos sabiduría. Ayúdanos a meditar en tu palabra diariamente, Señor, pero sobre todo, Padre, ayúdanos a transformar nuestras vidas a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Segunda de Timoteo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo amado. Gracia, misericordia y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que me oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Germógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Segunda de Timoteo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos en Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negáremos,
Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirían más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto moral, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrándolas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que tú has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Antes de iniciar nuestra carta de hoy, tenemos que recordar unas notas de quién es Timoteo. Leemos por primera vez sobre Timoteo en Hechos 16. Timoteo era un joven judío de Listra, a quien Pablo deseaba tener como compañía cuando él y Silas empezaron su segundo viaje misionero. Timoteo también aparece como coautor junto a Pablo en muchas cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, segunda de Corintios, Colosenses y Filemón. Ha sido un joven instruido en la fe verdadera desde la niñez. La segunda carta a Timoteo es un estímulo para él, ya que Pablo ya no estaba con él y ambos enfrentaban dificultades. Esta carta también puede ser un gran estímulo para nosotros hoy en día, quienes proclamamos las verdades de Cristo en medio de dificultades y aflicciones. Dos grandes mujeres de la fe, Loida e Eunice, eran madre e hija. Su nieto e hijo era Timoteo. 3 generaciones de esa familia tuvieron una fe genuina en el Señor Jesucristo. Es interesante que Pablo no menciona al padre de Timoteo en el capítulo 1 o en cualquier otro lugar de esta carta. Vemos en Hechos 16 que el padre de Timoteo era griego, por lo que no tenían la misma creencia. No era judío, ni mucho menos escuchaba o seguía el camino de Jesús. Sin embargo, Loida y Eunice dejaron su sello de fe en Timoteo. La mayoría de los niños parecerán seguir los pasos de su padre, pero esto era más que solo querer ser como papá. Era una fe y una verdad genuina que Timoteo vio y aprendió de estas dos mujeres, quienes fueron de gran influencia en su vida, su propia familia. No escuchamos más sobre estas dos mujeres aparte de esta porción en las Escrituras, pero sin duda es la más honorable, ¿cierto? La maternidad es un trabajo muy importante, ya que refleja en muchos aspectos cómo tus hijos eligen vivir. No dejes que tu hijo escuche sobre Jesús solo en la iglesia. Vive la vida de fe en tu hogar, criando a un hijo en lo que es la verdad y refleja la fe verdadera. Es difícil cuando ambos padres no creen en el mismo Dios. ¿Cómo has visto que esto obstaculiza la crianza de tus hijos? Si tienes hijos, ¿cómo puedes vivir la fe y la verdad para criarlos? ¿Cómo has visto que tu fe en tu familia se transmite de generación en generación? Si eres la primer creyente de tu familia, ¿cómo debes continuar ese legado? El rompecabezas de las Escrituras. ¿Alguna vez
el estudio de las escrituras te parece como un rompecabezas, difícil, confuso, contradictorio, etcétera. Hay muchas divisiones en la Biblia que son obvias para el hombre, el Antiguo y el Nuevo Testamento, separaciones entre capítulos, tiempo y antes del diluvio, tiempo antes y después de que Jesús murió y resucitó. En segunda de Timoteo 2:15 vemos que Pablo dice a Timoteo que sea diligente en manejar con precisión la palabra de verdad. Y esto proviene de estudiar las escrituras y comprenderlas. El manejo correcto de la verdad nos ayudará a contestar muchas de nuestras preguntas. Necesitamos conocer las escrituras para conocer más a Dios y enseñarla a otros correctamente. ¿Cómo puedes aprender a manejar correctamente la palabra en las preguntas que tienes? Cada generación ha pensado que está en los últimos días. Las señales aquí en 2 de Timoteo 3:1-7 parecen cada vez más verdaderas a medida que la historia continúa esperando expectante que Dios vuelva en cualquier momento. Hay 21 características de los últimos días. Nadie puede negar que todo lo que está ahí descrito lo vemos en el tiempo presente. Se le dice a Timoteo que se aleje de estas. La mayoría de los creyentes estarían de acuerdo en que este tiempo peligroso llegará a su fin en algún momento y no continuará para siempre. El Salmo 64 parece ser paralelo con 2 de Timoteo 3:1-9, de mal que sigue, pero llegará y terminará una vez que Dios hable y haga que los hombres malos le teman y declaren las obras del Señor. Lee las 21 características y ve cuán manifiestas son a tu alrededor. Confiemos en la promesa de que Dios hablará y pondrá fin a estos días de maldad. El factor decisivo. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta. Todo esto haz con paciencia y enseña, 2 de Timoteo 4:2. En resumen, usa la palabra de Dios para ayudar a otras personas. La segunda carta a Timoteo es probablemente la última carta escrita de Pablo, pero por eso le pide a Timoteo que le traiga los libros, especialmente los pergaminos, con lo cual muestra que había una distinción entre los escritos, posiblemente sus cartas y otras cartas de los creyentes que circulaban en ese momento. Pablo no está a punto de morir diciendo que Pablo no está a punto de morir diciendo que ha terminado la carrera, sino refiriéndose a su comisión específica de Dios sobre cómo iba a predicar a las naciones. Hechos 9. Además, cuando terminó de escribir esta carta a Timoteo, su comisión estaba completa. Sin embargo, esto no significa que Pablo deba dejar de vivir para el Señor, sino que ahora debe servir y vivir para Dios lo mejor que le pareciera, tal como lo hacemos hoy en día. Para meditar. ¿Cómo estás peleando la buena batalla para terminar la carrera manteniendo la fe? ¿De qué manera la carta de 2 a Timoteo te ha dado ánimo en la forma en que Pablo anima a Timoteo? 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de la verdad. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 358. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente y que pasen una muy feliz Navidad. Hasta pronto. Bendiciones.